Hola, me presento. Mi nombre es Beatriz Adriana Ramírez Macías. Soy estudiante de la carrera de Psicología de séptimo cuatrimestre. Y pues bueno, te explico, esta entrevista es sobre cómo percibes tú el tema de inclusión en cuanto a temas educativos. Y pues respectivamente una serie de preguntas. Primero que nada, por unos datos. ¿Me dices tu profesión? Muy bien, buenas tardes, soy Fernando Cortés Ávila. Estoy ahorita impartiendo el tercer grado de primaria en el Colegio CELPI. También soy egresado de la UNIVA. Estudié la carrera de licenciatura en Educación y Desarrollo Humano. Muy bien. Ahora pasemos a lo que son las preguntas. Ujú. La primera dice, ¿qué es la inclusión educativa para ti? Perfecto, muy bien. Entonces, la inclusión educativa, tal cual como lo dice su nombre, es incluir a las personas, incluir, no excluir a las personas en el ámbito educativo, en el área escolar. No hacer menos, no discriminar, no hacer más, no tratar diferente a las personas con diferentes capacidades y necesidades a los demás niños, no porque tengamos un grupo de 50 donde hay dos niños que necesitan un poco más de atención, a esto los vamos a excluir y tratar a los demás con preferencias, pues no. Inclusión educativa para mí es total y tal cual, tratar, apoyar y escuchar a todos los niños sin, ¿cómo se dice?, sin discriminación alguna. Muy bien. La segunda es, ¿consideras que debe de existir una inclusión en las escuelas? ¿Que debe existir mucha más inclusión? Sí, totalmente sí. En mi caso, no me ha tocado un niño con necesidades diferentes a los demás, pero sí, tal cual, la educación es algo básico, es algo fundamental en el día a día y en la formación de los niños, empezando desde el hogar a terminar, seguido, perdón, de la escuela. Y sí, sí debe de haber más inclusión porque he escuchado casos, he visto videos en redes sociales donde discriminan tal cual. De hecho, hace días vi un video donde una maestra jalonea a un niño y días después, jalonea a un niño con discapacidad y días después ve a un niño que no puede caminar y su maestra lo toma de la cintura, lo amarra se lo amarra a ella y lo pone a bailar con ella. O sea, a lo que me refiero que son polos totalmente diferentes. Uno se trata de paciencia, respeto y educación, educación como persona y como docente, el apoyar al niño, el ayudarlo a crecer, no hacerlo sentir diferente ni excluido ante los demás. Sí debe de haber más porque hay niños con muchísimas necesidades y diferentes necesidades ante los demás y para los demás. Así que si queremos avanzar y si queremos como docentes formar el grupo pues con principios, con conocimientos, con valores, se tiene que avanzar tal cual sin excluir a nadie más. Así que sí se debe, personalmente pienso que se debe de reforzar más el ámbito de inclusión educativa en algunos docentes, no generalizo, en algunos que quizás carecen de la paciencia o de la habilidad para tratar con ellos. Ok, muy bien. La siguiente sería, ¿qué soluciones propondrías para que en México hubiera pues mucha más inclusión en cuanto al tema de educación? Muy bien. Yo propondría tal cual cursos, capacitaciones, así por el lado de formación, ¿cómo decirlo?, profesional para formarlos como profesionales docentes. Totalmente una capacitación, un curso, programas, actividades, donde, como le decía en preguntas en la respuesta anterior, no hacerlos ni sentir que se vean diferentes ellos a los demás, sino que nos preparen para buscar actividades, maneras de explicar algún tema, maneras de trabajar algún tema de manera general, quizás con un poco más de tacto, por así decirlo, con los demás niños, con los que tienen necesidades diferentes, pero buscando siempre el mismo objetivo. O sea, que yo tal cual actividades más específicas, cursos, capacitaciones, todo lo que se le pueda impartir al docente para prepararlo, porque cada ciclo escolar es un reto nuevo, son niños nuevos, nunca va a pasar un día de igual a otro, siempre llega un niño con algo nuevo, tanto el día a día como el grupo siguiente y ciclo escolar siguiente. Así que es mejor por ejemplo, en la temporada que están los docentes de vacaciones, sí de vez en cuando tanto
por uno mismo o por parte de la institución, capacitarlos, buscar actividades y sobre todo, pues el mismo docente investigar un poquito más cómo reforzar esa área. Ok. Para terminar, sería, según la UNICEF, la educación debe celebrar y respetar las diferencias culturales y étnicas de México. ¿Tú qué opinas sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo porque México tiene una diversidad cultural enorme. De hecho, con mis alumnos, la semana pasada vimos un tema que donde tal cual nos decía que Michoacán es el alma de México, o sea que está México formado por tradiciones, costumbres, diversidad cultural que nos forma como seres humanos para sobresalir, como dice ahí la UNICEF, para que nos aplaudan esta diversidad, esta variedad cultural, porque como sabemos aquí en México pues conocemos de todo, tratamos de todo tipo de personas, sin distinción, sin discriminación. Por desgracia en algunos lados pues sí llegan a discriminar a cierto tipo de personas, pero en el ámbito general, como lo dice ahí usted por el lado de la UNICEF, sí se debe tal cual aplaudir porque México es una riqueza en tradiciones, costumbres, lengua, hasta en forma de vestir. En todo México tiene, como dicen, poquito de todo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica, soy psicóloga. Y bueno, ¿qué opino acerca de la inclusión en México? Creo que es un tema del cual hay mucho que hablar y mucho que aportar aún. Sé que varias instituciones han intentado ya de alguna u otra forma que la inclusión forme parte de su dinámica educativa. Sin embargo, hay bastante que todavía se puede hacer. Y bueno, mi opinión es que como psicóloga sé que parte de precisamente de la inclusión es la inmersión de psicólogos educativos a las instituciones con el objetivo de que todos los alumnos pudiesen recibir un trato particular en cada una de sus problemáticas. Aún hay mucho por hacer, pero bueno, el gobierno ya ha permitido que en algunas instituciones, tanto públicas como privadas, los psicólogos formemos parte y eso creo que le abona bastante al desarrollo personal de cada alumno. En torno a este objetivo, vaya, de que el ser humano crezca en todas sus áreas, que no solamente sea lo cognitivo, lo cual ha quedado ya muchas décadas atrás, es muy importante para la inclusión, puesto que anteriormente que se le denominaba más como integración y que a partir de 1990 se le ha denominado ya como inclusión. Es importante considerar que parte de ello es el intentar homogeneizar el trato, es decir, que todos sean tratados con el mismo valor, no de la misma forma, pero sí con el mismo valor, aunque las herramientas con las que el alumno vaya a aprender sean distintas. Entonces, desde ahí es muy importante recalcar estos dos términos que forman gran parte de la inclusión, que es la heterogeneidad y la homogeneización. ¿Por qué? Porque aunque el trato busca que sea digno, que sea potencializar las habilidades de cada persona, claro que el trato humano, el crecimiento de cada uno de los alumnos vaya no a la par, puesto que esto es parte también de la inclusión, entender la diversidad. De hecho, hay como tres grandes pilares de la inclusión. Uno de estos es aceptar las diferencias. Si nosotros como psicólogos, o bueno, independientemente de que seamos psicólogos, como personas inmersas en la educación, entendemos que hay diferencias en los alumnos, desde ahí ya tenemos un gran avance. ¿Por qué? Porque no vamos a tratar de la misma forma a cualquier individuo, independientemente de sus características, a sus gustos, a lo que sea. Somos personas distintas, aprendemos de forma distinta, entonces ese es uno de los pilares que más me gusta, puesto que aceptar las diferencias es entender que no solamente se le va a tratar de una manera particular a alguien con discapacidad, sino que también a una persona que es kinestésica, a otro que es visual, a otro que es auditivo. Es como apapachar, es acaparar todas las características que el estudiante pueda tener con el objetivo de que logre esos objetivos curriculares. Y precisamente hablando de lo curricular, el contenido no va a modificarse, el contenido sigue siendo igual. En la inclusión se busca entonces que, más allá de modificar el contenido de tópicos, lo que se modifica más bien son las herramientas, y eso es algo que me gusta mucho. Otro segundo pilar es acoger la diversidad, es decir, ya acepté que hay diferencias, entonces al haberlo aceptado y entendido que todos somos distintos,
apapachar esta parte y entender que la diversidad forma parte de nosotros día a día y que en cada aula va a pasar lo mismo. Generación con generación nos encontramos con esta diversidad. Entonces, y diversidad de todo tipo, física, social, cultural, religiosa, etcétera. Entonces, es importante para los que estamos inmersos en ello que apapachemos esta diversidad, atendamos a todas las necesidades y como tercer pilar, pues es el promover el trato equitativo. Si ya acepté las diferencias y si ya acogí la diversidad, entonces voy a promover el trato equitativo. Bien, un trato en el que todos mis estudiantes aprendan, todos mis estudiantes se sientan bien, todos mis estudiantes logren y cumplen sus objetivos, independientemente a cuál sea, que aunque bueno, en un aula ya lo había dicho, se busca que el objetivo sea el mismo, el aprendizaje sea el mismo. Lo que cambia entonces es la forma en que voy a educar, a guiar al alumno en el aula. Y bueno, mi perspectiva es que aún hay mucho por hacer, pero creo que cada vez más los maestros hemos recibido bastante capacitación en torno a ello. Y bueno, la pasión que implica estar frente a un aula debe generarnos esta empatía, puesto que la inclusión no es solamente que la conceptualicemos y sepamos qué es, sino vivirla. Que desde que yo llego al aula promueva todos estos pilares y que el alumno se sienta acogido, sea cual sea su característica que le hace diferente, porque si nos ponemos a pensar en esto, pues en realidad todos somos diferentes. El sistema educativo nacional se ha modificado con los años y de acuerdo a la última actualización relacionada a la inclusión nos menciona: será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Sin embargo, a día de hoy, sigue habiendo un alto índice de niños que no reciben una educación acorde a sus necesidades. Con la llegada de la pandemia, aquellos estudiantes con ceguera no tienen quien les enseñe a distancia a leer en braille, a usar su abaco Kramer ni su bastón blanco. Los estudiantes con sordera no tienen quien les enseñe a comunicarse mediante la lengua de señas mexicanas cuando sus familiares no son sordos. Los estudiantes con discapacidad intelectual no tienen quien les enseñe a través de formatos de fácil lectura o habilidades para la vida diaria, sin mencionar decenas de casos similares. La preparación de los educadores y de los padres es sumamente importante en esta situación, que a su vez les acompañe un buen desarrollo de métodos y herramientas que permitan que los alumnos se sientan integrados.